Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me voy a esperar tantito porque todavía no se empiezan a conectar. Pero, como pueden ver, ya retomamos estos estudios que teníamos. Y en esta ocasión vamos a estudiar a diferentes jóvenes que aparecen en la Biblia. No sé si vieron en la publicación de hace unas horas, que a quien vamos a estudiar hoy es a Juan, pero a Juan el apóstol Juan, no a Juan el Bautista. Y pues hoy vamos a hablar un poco de por qué es que vamos a hablar de Juan, quién era, en dónde vivió, etcétera, etcétera. Varias cositas como de su biografía, ¿no? Saludos a Yuri, a Yuti, ya se están conectando. También está Liz, va. Entonces, simplemente esperamos que sea Dios quien habla a sus vidas, ¿no? A través de estos estudios nuevamente. Y que tengan a la mano sus cosas. A ver, espérenme tantito. Fallas, fallas del en vivo, espérenme. Ya, lo siento. Este... les decía, espero que también tengan a la mano su Biblia, su cuaderno, una pluma para que estén ahí anotando. Y pues creo que es todo. Entonces vamos a empezar y vamos a orar, ¿va? ¿Les parece? Pues Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuevamente tú has preparado, Señor, el alimento para nosotros como jóvenes. Para quien sea, Señor, es bienvenido. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás. Aún gracias por la vida de Juan, de quien hoy nos permites aprender. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos nuevamente, Señor, a través de estos estudios y que sean para darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a empezar. Les decía que de quien vamos a hablar hoy, quien vamos a estudiar, es de Juan. Y me gustaría que vayamos a la primera parte de la Biblia en donde empieza, donde podemos leer el nombre de Juan. ¿Cuál es esa primera parte? Eh, Porque hay, de hecho, Juan escribió algunos libros, etcétera, pero hay una primera vez en que leemos su nombre y de ahí pues ya, ¿no? Casi todo el Nuevo Testamento podemos leer un poco sobre la vida de Juan. Y el principio está en Mateo 4:21 y en Marcos 1:19, pero primero vamos a leer Mateo 4:21. Les decía que tengan su Biblia a la mano y su cuaderno para que vayan anotando, porque van a ver algunas citas que vamos a leer, sobre todo de Mateo y de Marcos. Entonces, Mateo 4:21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Claro que si nosotros solamente leemos este versículo, pues no entendemos nada, ¿no? Es como que, pues sí, ahí está el nombre de Juan, pero no sé qué es lo que realmente está pasando. Entonces, bueno, primero vamos a leer el de Marcos también. Marcos 1:19.
que como ustedes saben en los evangelios hay una similitud, ¿no? De acontecimientos. Y por eso es que tanto en Mateo como en Marcos podemos ver esto. Entonces, Marcos 1:19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Muy similar, ¿no? Entonces, obviamente leyendo esos dos versículos, pues no entendemos nada de qué era lo que estaba pasando. Y un poquito para entrar en contexto, después de que Jesús había sido bautizado y de haber pasado por pruebas en el desierto, comienza su ministerio. Entonces cuando él decide, pero obviamente a través de lo que su padre estaba haciendo en él, ¿no? De la obra que él tenía que hacer. Y había llegado el momento en que él empezara su ministerio. Entonces no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer acompañado de 12 personas, entre las que estaba Juan. Y dice, ahora sí vamos a leer en Mateo un poquito más adelante para alcanzar a entender qué era lo que pasaba, ¿no? Y en qué momento es que Jesús se encuentra con Jacobo y con Juan y los llama. Entonces, a ver, vamos a ver desde el 12, Mateo 4:12. Dice, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí no habla de Juan el apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús, vio al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, su padre, le siguieron. Entonces, aquí es el momento, el primer momento en que podemos leer algo sobre Juan. Y de aquí salen muchos puntos de la biografía de Juan. Podemos ver de dónde era, quién era su padre, parte de su familia. Y el lugar de origen de Juan es Capernaum. Si ustedes buscan en Google Maps o en Wikipedia, así como tal dice que Capernaum era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel. Y yo busqué exactamente en qué parte, en qué zona se encuentra Capernaum actualmente. Y déjenles enseño. Quisiera poder compartirles pantalla, pero lo intenté anteriormente y no se pudo. Entonces, si alguno de ustedes sabe cómo podemos hacer eso, porque ahorita me voy a ver muy rústica, como el típico maestro que no sabe prender el proyector, pero bueno, por favor, pásenos. Meyali. Hola, Meyali. Por favor, si saben cómo podemos compartir pantalla y que no nos veamos como el profesor que no sabe prender el proyector, ayúdenos. A ver. Creo que se alcanza a ver. Espero que no sea demasiado deslumbrante el foco. Israel está en la zona, me parece que sureste de Asia. Y déjenme ver, está por aquí. Por aquí está Israel.
De hecho, le llaman como el puente entre tres continentes, que es Asia, Europa, África y toda esta parte de Asia. Así como que a lo lejitos, ¿no? Obviamente, pues de aquí donde está Capernaum, pues está difícil adivinar. Ay, perdón, se me fue el internet. Este, como dice nuestra buena amiga Yuri, va a haber comerciales, al parecer, en esta reunión va a haber cortes comerciales. Entonces, en ese tiempo, pues espero que puedan prepararse algo, que puedan seguir anotando, perdón. Pero bueno, voy a continuar. Si se me va, pues ya saben, vuelvo a conectar y así cortes comerciales, ¿va? Aquí ya está Israel un poquito más cerca y de hecho no sé si alcanzan a ver que hay como algunas manchitas azules. De este lado, o sea, obviamente la mancha más grandota es el mar Mediterráneo. Este, esta que está aquí es el mar Muerto. Y hay una que está un poquito más arriba, pero más pequeña, que es esta. Espero que la puedan ver. Esa de ahí es el mar de Galilea. Capernaum está al norte de Israel. Entonces, justamente esa parte, ese eh, poblado marítimo, está en el mar de Galilea. Recuerden lo que les comenté de que era un poblado pesquero en la antigua Galilea. Y ya acercándome más a ese punto del mar de Galilea, ahí está. No sé si arriba alcanzan a ver Capernaum. Ahí está Capernaum. El mar de Galilea, los otros poblados alrededor y Capernaum, ¿ok? Y ya si se acercan un poquito más, así se ve un poquito desde arriba, desde lo que Google Maps nos permite ver. ¿Va? Entonces, ese lugar, esa zona fue donde Jesús encontró a Jacobo y a Juan. No diría que fue casual. Sabemos que Dios ya tiene todos sus planes. Y justo en ese momento ellos estaban ahí. Jesús los vio, los llamó y ellos decidieron seguirlo, ¿no? Y similar en la parte de Marcos, si se van un poquito antes, es similar el relato de Mateo que encontramos en Mateo y lo que van a encontrar en Marcos. Entonces, anótenlo, escríbanlo para que después puedan leerlo también, ¿va? Decíamos, Juan fue uno de los 12 que fueron llamados por Jesús para iniciar su ministerio. Si quieren seguir leyendo más, pues se van a dar cuenta y van a ver cómo es que Jesús fue llamando a los demás, ¿no? Y en qué circunstancias. En este caso, bueno, decíamos que lo encontró en Capernaum, entonces Juan es de ahí, de esa zona de Israel. Sus familiares, bueno, ahí dice que su papá era Zebedeo, estaban trabajando con él. En la Biblia no lo menciona con exactitud, pero su mamá fue Salomé. Se cree que Salomé fue una de las mujeres que andaban con Jesús ayudando también en el ministerio. Entonces, si se dan cuenta, Jesús conocía a toda la familia, ¿no? Realmente hizo una revolución en la familia y obviamente, imagínense, los dos hijos, el papá, la mamá, todos lo conocían. Y hay una parte, de hecho, en Mateo 20:20, anótenla también, donde se ve que hay una intervención de la mamá de Jacobo y de Juan.
haciéndole una petición especial a Jesús con sus hijos. O sea, como que fue y se presentó delante de Jesús junto con sus hijos a decirle, por favor, te pido que cuando... eh, no recuerdo exactamente cómo dice, pero que mis hijos puedan estar al lado de ti cuando... Casi, casi como cuando estén en el cielo y así. Y Jesús les da una respuesta muy... muy controversial como Jesús lo hacía siempre, ¿no? Este... También Jacobo y Juan, Jesús les da un sobrenombre, un apellido. Ese apellido es Boanerges, que significa hijos del trueno, y posteriormente a Juan se le conoce como el discípulo amado. Esto lo vamos a estudiar después porque es muy interesante. Hay algunas, no teorías, sino explicaciones de por qué es que Jesús les dio este apodo de hijos del trueno. Y por qué también a Juan se le conoce como discípulo del amado, como que hay algunas... Eh, una contradicción, ¿no? O sea, del hijo del trueno a ser el discípulo amado es como que un puente muy grande entre estas dos definiciones, estas dos cosas que Jesús, de la forma en que Jesús llama a Juan. Su oficio, pues también podemos ver ahí que era un pescador, ¿no? También hay quienes dicen que, bueno, lo llaman así, pero no lo dicen, literalmente, o sea, en la Biblia no lo menciona. Simplemente los teólogos como que lo marcan de que son un círculo íntimo, ¿no? O sea, Juan es parte de un círculo íntimo que estaba con Jesús, pero ¿por qué? Porque hubo momentos muy especiales que Juan, su hermano y Pedro vivieron junto con él. Entonces es por eso que lo llaman así, que fue Juan quien formó parte de este círculo íntimo junto con Jesús. Y sí me gustaría que pudiéramos leerlo, de hecho, anótenlas, es Mateo 17:1, Mateo 26:37 y Marcos 5:37. Son estas tres citas donde vamos a ver, no los vamos a estudiar, simplemente quiero que los leamos para que veamos cómo Jesús aparta a los demás y se va con ellos tres para este momento, o sea, para lo que iban a tener que vivir, ¿no? Entonces les dije, Mateo 17:1 es la primera que vamos a leer. Y dice, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Ok? Simplemente con ellos tres se fue a una circunstancia muy especial que Jesús tenía que vivir, ¿no? La siguiente es Mateo 26:37. Bueno, dentro del título de este capítulo dice, Jesús ora en Getsemaní. Entonces el 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los dos hijos de Zebedeo, pues ya habíamos leído, es Jacobo y Juan. Nuevamente, ellos tres. Y en Marcos 5:37 hay otra situación en la que también los separa del grupo y Marcos 5:37. Y dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Les digo, hay momentos, estas circunstancias en donde Jesús los aparta del grupo para que lo acompañaran.
Y es por eso que le llaman parte del círculo íntimo entre Jesús y los 12, ¿no? De los libros que Juan escribió, pues obviamente está el Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Y seguramente se estarán preguntando por qué es que vamos a hablar de Juan, si se supone que el estudio es de jóvenes de la Biblia, ¿no? Jóvenes que podemos tomar como ejemplo y que son mencionados en la Biblia. Pues bueno, es muy interesante poder, esto no lo dice la Biblia, pero son teorías, son estudios de teólogos, donde podemos ver que Juan fue el apóstol más joven de los 12. Aproximadamente Juan tenía entre 16 y 18 años cuando tiene este encuentro con Jesús y que Jesús lo llama para formar parte de su ministerio, ¿no? Um, Muchos creemos también, no sé, yo lo pensaba, decía, es que ¿por qué tenemos esta idea de que Juan, o sea, yo lo dije, Juan no puede ser un apóstol joven, ¿no? Yo ya me lo imaginaba como pues, adulto, unos 35, no sé, este, 35, 30, 35, o sea, de ahí. Y no, pero no sé, pensaba. Y es que muchas veces tenemos como que esta idea ya de las películas eh, o de libros o cosas que hemos visto donde ya a los apóstoles los ponen como en una edad así, ¿no? Entre 28, 30, 32. O sea, como que ya traemos eso en la mente y por eso pensamos que los apóstoles eran ya personas adultas y no, o sea, la mayoría eran jóvenes. Eh, Eran, pues sí, personas muy jóvenes. Eh, no, mientras Jesús ya tenía 30, entonces imagínense. Pues sí hay una gran diferencia entre tener 16, 18 a ya tener 30, ¿no? Pues ya pasaron 12, 14 años de diferencia. Y como que tenemos esta idea de que todos estaban en la misma edad de Jesús. Y no es así. En este caso, Juan era el más joven de, de los discípulos de Jesús. Y bueno, hay muchos puntos que dan para comprobar, obviamente hay hechos y cosas así. Les puedo decir uno, es que el primero era que ser estudiante de un maestro, de un rabí, como lo mencionan a Jesús, pues requería de juventud, o sea, realmente los empezaban a enseñar jóvenes. La segunda, y es que muchos no pagaban impuestos. Esto según la ley era permitido para, eh, pues para los jóvenes, o sea, era legal no pagar impuesto para la gente joven, ¿no? Probablemente como tú, que todavía no trabajas, o sea, sí pagas impuestos cuando te subes a un pecero, cosas así, pero no pagas cuando usas el transporte, no sé, etcétera. Obviamente con la comida pagamos impuestos y no nos damos cuenta, pero no es como tal de que te estén descontando de tu seguro, no sé, de tu Infonavit, ciertas cosas, ¿no? X llamas. Y, y también, o sea, era más permitido como que eh, especialmente cuando los jóvenes trabajaban con sus padres, que era el caso de Jacobo y de Juan. Trabajaban con Zebedeo y fue cuando Jesús los encontró, ¿no? También la otra razón por la que eh, se cree que Juan fue el apóstol más joven, el discípulo más joven, perdón, es que vivió por lo menos hasta el año 96 después de Cristo, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito aproximadamente 63, 66 años después de que fue la crucifixión, es decir, cuando Jesús tenía 33 años. Entonces, o Juan vivió un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Poco usual a lo de, pues a la época, al momento, o Juan era muy joven cuando Jesús le hizo el llamado. Entonces,
obviamente muchos apuntan a que es más probable que Juan era muy joven cuando Jesús lo llamó. También, bueno, este sí es eh, un dato sobre Juan también. Fue el único de los 12 que llegó hasta una edad de, pues ya adulta, o sea, mayor de la tercera edad, ¿no? El único. Y también fue el único que no fue martirizado. Entonces, hay muchas características, hay muchas cosas de el carácter de Juan que vamos a estar estudiando. Simplemente esta parte de hoy era para mostrarles un poco de la biografía, quién era, de dónde había nacido, quién eran sus padres, un poco de su contexto y mostrarles, ¿no? Que realmente este hombre era muy joven cuando empezó a seguir a Jesús y hubo ciertas circunstancias en su vida que fueron marcando su vida hasta el hecho de que escribió el último libro de la Biblia, ¿no? Y lo vamos a ir estudiando a través de estas semanas. Entonces, de momento es todo. Espero que hayan anotado esas citas y que en la semana puedan estarlas estudiando. También espero que no se olviden de lo que vimos hoy. Y si no, pues la siguiente vamos a dar un repaso. Aún cualquier cosa, cualquier duda pueden escribirla, ya saben. Se aceptan sugerencias para compartir pantalla. Y hasta aquí es todo, ¿va? Entonces vamos a orar. A lo mejor fue mucho, fue poco, no sé. Pero pues era la información que quería darles hoy, ¿va? Entonces vamos a orar para terminar. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú quieres hacer, por lo que nos vas a permitir aprender la vida de Juan, lo que tú hiciste, Señor, en él. Y aún sobre todo esa determinación que yo sé que fuiste tú, Señor, quien le dio para que él pudiera seguirte tan joven. Aún ayúdanos a tener un corazón sensible, un corazón receptivo a tu palabra y a ser jóvenes, Señor, ser jóvenes como Juan y como los que vamos a estar estudiando a través de estas semanas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, solamente quiero decirles que no se pierdan las siguientes transmisiones porque no solo vamos a estudiar de Juan, vamos a estudiar de más hombres y mujeres de la Biblia. Y pues nada, hasta aquí. No se los pierdan. Y les mando muchos saludos, espero que se encuentren muy bien. Algunos de ustedes ya tienen un chorro de tiempo que no los veo. De verdad los extrañamos, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos orando por ustedes, ¿va? Cuídense mucho y nos vemos en las próximas semanas.